Bienvenidos a Recta Tangente 1. La clase pasada habíamos visto la clase 0 de derivadas 0, 0.1 y 0.2, me parece. Bueno, la primera clase de derivadas sería como de alguna manera ver la película anterior a la película que vi, que suele suceder eso, ¿no? En todo caso, este es el inicio, ¿no? De derivadas con su definición, a pesar de que en derivadas 1, 2 y 3 vimos operativamente la tabla de derivadas y las propiedades algebraicas, que con esa tabla puedo procesar derivadas de funciones. La derivada es una operación matemática que procesa funciones para que me dé otra función a través de una tabla de derivadas que di en esas clases y a través de propiedades algebraicas, que es la derivada de una suma, de un producto, de un cociente, la regla de la cadena. Bueno, hay que repasar. Y veo que han practicado. Bueno, sigan mandando ejercicios porque hay que practicar. Acá hay que derivar 11 puntos, porque si uno deriva a 10 puntos ya es poco, ya no sirve, porque cualquier ejercicio de acá a futuro que tengamos que hacer dentro de las aplicaciones de la derivada, tenemos que derivar, y si derivamos mal, ¿qué nos van a corregir? Está mal el ejercicio. A lo sumo un regular, pero con un regular no apruebo. Entonces habíamos visto en la clase 0 de derivada la definición de derivada. No es otra cosa que este límite. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, y esto es la derivada de evaluada en a. Esta tilde es la derivada de evaluada en a. O sea, derivo la función y después reemplazo de x por a, pero en este caso no es que derivo la función con las reglas de derivada o de la tabla de derivadas. Lo que hago primero es este límite, o sea, al hacer este límite me va a quedar la derivada en a, que esta derivada en a va a coincidir con la derivada hecha por regla, ¿no? Por reglas cuando digo por reglas significa usando la tabla de derivadas y las propiedades algebraicas de la derivada de la suma, el producto y todo eso. O sea, va a coincidir ese resultado que lo hago por regla con el resultado que es por la definición de este límite, que es un cociente incremental. Incremental significa porque es un incremento acá. Un incremento es una diferencia entre dos valores. Entre f de x y f de a es un incremento de f, y entre x y a es un incremento de x. Se llama incremento. No importa ahora, eso es un detalle, pero lo digo porque muchas veces lo repetí. La derivada es el límite de un cociente incremental. Un cociente incremental es una división incremental, una división entre este incremento y este incremento. A este incremento de acá se lo suele llamar así, delta f, y a este incremento de acá abajo se lo suele llamar delta x. Esta es la letra D, este triangulito es la letra delta mayúscula en griego, que se utiliza esa terminología, esa notación, para ver lo que es un incremento, y que lo han visto ustedes en microeconomía. La microeconomía que están viendo ustedes es una microeconomía básica, porque no están viendo con profundidad la materia por el solo hecho, bueno, formalmente hablando, ¿no? Que no significa que no están viendo bien la materia. Formalmente hablando, no están viendo correctamente las fórmulas, como las fórmulas de elasticidad, que tienen que ver con la derivada, o las fórmulas del costo marginal, toda esa historia. No lo están viendo bien porque no saben derivadas. Trabajan con incrementos. En vez de trabajar con derivadas, trabajan con incrementos, ¿no? Con esto, delta f, delta x. En todo caso, si me dicen que yo, sí, bueno, el costo medio, bueno, igualmente van a ser el costo sobre x, pero bueno, en realidad el costo marginal no lo podrían sacar porque no saben derivadas, pero se aproxima a delta de costo, o sea, delta de costo sobre delta de la cantidad de x artículos que se producen. Bueno, así ustedes trabajan, así muy por arriba, el tema de microeconomía. Lo están viendo bien el tema. Yo vi los PowerPoint que le mandaron, está bien todo, está perfecto. Lo que pasa es que no lo ven con profundidad matemática. Pero claro, ustedes no saben derivar. Pero bueno, simplemente fue un desliz de lo que están haciendo. Microeconomía es una linda materia, y que es microeconomía avanzada se ve con esto, con esta rigurosidad matemática, que no es otra cosa que la definición de la derivada. El límite cuando x tiende a de este cociente incremental sobre este
de este cociente incremental, o sea, de este incremento sobre este incremento, y eso no es otra cosa que la derivada evaluada en A. Esa derivada evaluada en A va a coincidir con la derivada hecha por regla. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función esta, f de x igual a x cuadrado. Es el ejemplo que uno da siempre porque es el más sencillo, la parte más fácil de graficar porque es una parábola. Y quiero calcular f' en 2. Bueno, acá lo puse entre paréntesis, fácil. Uno dice, bueno, acá es la derivada en 2. O sea, derivo la función y después reemplazo x por 2. Bueno, entonces agarro, derivo x cuadrado, me queda 2x. Y donde dice x pongo 2. 2 por 2, 4, ya está, se acabó el chiste. Bueno, está bien. La idea no es hacerlo aplicando la regla, sino aplicando la definición de derivada. Ese es el chiste. Entonces, vamos a ver que este resultado 4, o sea, la derivada en 2, que vale 4, va a coincidir con la derivada hecha por definición. Lo hice. Lo hice acá al costado. Ahí al costado ya. Límite cuando x tiende... Bueno, esta es la fórmula del cociente incremental y la ajusté al problema. F de x, ¿quién es? X cuadrado. F en A hace las veces de 2 acá. Entonces va a ser F en 2. F en 2, como F de x es x al cuadrado, como F de x es x al cuadrado, F en 2 es 2 al cuadrado, queda 2 al cuadrado. Dividido x menos A. A hace la veces de 2, ya lo dije, queda x menos 2. Se aplico la fórmula a esta función. Fácil. Bueno, cuando hago el límite, me encuentro con el ejercicio del límite. Lógico, es un límite, y tengo que saber las reglas del límite algebraico. Cuando reemplazo a lo bruto, a secas, 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0 sobre 0. Bueno, 0 sobre 0, bueno, dividir por 0 no se puede, pero desde el punto de vista del límite, esa grosería significaría que es una indeterminación. Bueno, como es una indeterminación y es un cociente de polinomios, la regla decía que tengo que factorizar los polinomios. El de abajo no puedo factorizar nada, pues es un binomio común, y el de arriba es una diferencia de cuadrado, lo cual sabemos que la diferencia de cuadrado, a cuadrado menos b al cuadrado, es a menos b por a más b. Le queda x menos 2 por x más 2, simplifico el x menos 2 con el x menos 2, ya hicimos muchas veces estas cosas. Reemplazo a secas x por 2, me queda 2 más 2, 4, punto. Me quedó, por definición, que la derivada en 2 es igual a 4. Y que coincide con la derivada hecha por tabla de derivadas. Obviamente que coincide, porque no puede dar un valor acá distinto al valor que me da acá. Me tiene que dar lo mismo. Lo que pasa es que cuando a mí me piden hallar la derivada en un punto, rigurosamente se pide aplicar la definición. Igual la definición de derivada, por lo que vi en la práctica, no la aplican, por lo menos a este nivel. Pero en otros cursos sí se exige, cuando se pide la derivada en x igual a 5, qué sé yo, por decir 5, bueno, tengo que hacerlo por definición, rigurosamente. Pero eso, por definición, va a coincidir por la derivada hecha por regla. Estoy hablando de una función que sea continua, ¿no? Una función que sea continua, suave, o sea, que no tenga puntos donde no sea derivable. No vamos a ver con detalle eso. Puntos donde no sea derivable, la función donde no puede ser derivable. Bueno, donde no es continua. Donde no es continua la función, donde la función se parte, ahí no es derivable. Porque la condición necesaria para que sea derivable es que sea continua. En otros puntos donde no va a ser derivable, son puntos que terminan en picos, así como el módulo de x, ¿no? Que es una b. Bueno, donde termina en pico la función, en esos puntos la función no es derivable. Pero esos detalles no creo que aparezcan en la... No, por lo menos no vi en la guía, pero lo comento para el que sabe de derivadas, que bueno, en los puntos angulosos, si se puntos angulosos o puntos picos, la función no es derivable. Y en los puntos donde hay discontinuidad tampoco, donde está partida la función. Puede haber un salto finito o un salto infinito, una discontinuidad. Si hay una discontinuidad, la función no es derivable. Porque la condición necesaria que se exige es que la función sea continua. Por eso yo puse acá el derivado de una función x igual a pertenece al dominio, y f de x es continua en x igual a. Uno tiene que exigir eso, ¿no? Porque si no es continua en a, no es derivable. Hay una propiedad que dice que si la función no es continua en un punto, tampoco es derivable, pero tampoco aparece esa propiedad
la menciono, para el que sabe. Pero bueno, por lo menos no aparece en la guía de ustedes, ¿no? En otras guías puede aparecer. Bueno, ¿cuál es el significado geométrico de este límite, de este cociente incremental, que no es otra cosa que la derivada de la función en un valor de x, que en este caso en a, ¿no? La derivada en a? Bueno, gráficamente tiene una interpretación, y acá está el gráfico que me costó hacerlo el otro día, lo tuve que hacer con una regla, que no la... Ah, ahí está. Grafiqué x cuadrado, entonces yo lo que hice es simplemente tomar, no el límite, sino lo de adentro, este cociente incremental, f de x menos f en a sobre x menos a. Y lo ajusté a este problema, donde en este caso a vale 2. O sea, en 2 la función vale f de 2, que es 4, ¿no? Lógico. Y en x, que es un valor genérico cualquiera, la función toca este punto y vale f de x. Yo entre estos dos puntos que están acá, trazo una recta que corta solidariamente a esa cuerda, a esa curva que es la parábola, en dos puntos distintos. Por eso se dice recta secante, porque cortan dos puntos diferentes. Esta recta secante corta en este punto y en este punto. Y yo dije en un momento, vamos a dejar fijo este punto de acá, el punto 2, f de 2. Y este punto que acá, que sería el punto x, f de x, lo voy a empezar a desplazar sobre la parábola, sobre la curva, y lo voy a hacer móvil desplazándola sobre la parábola, acercándolo a este punto fijo, lo más y suficientemente posible que pueda. Entonces es como que este punto móvil empieza a viajar sobre la curva, sobre la parábola, hasta que colapsa o se confunde con el punto fijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el punto este móvil ahora está acá, ahora trazo otra recta secante, que sería esta, ¿no? Si se ve bien. Esa recta secante, como tiene otra inclinación, sabemos que tiene otra pendiente. Y si tiene otra pendiente, la pendiente, ¿cómo se calculaba? La pendiente se calculaba así. La pendiente de la recta secante era m. Acuérdense que las rectas son funciones lineales, de la forma i igual a m por x más b, donde m la pendiente y b la ordenada al origen, bla, bla, bla. Bueno, la pendiente de la recta siempre se escribe como el cociente este incremental, ¿no? F de x, en este caso sería f de x menos f en 2 sobre x menos 2. La famosa fórmula que yo escribí la clase pasada, repásenlo, porque esto es un repaso a la ligera. La famosa fórmula que me da la pendiente de una recta dado dos puntos. Si yo tengo dos puntos, aplico esta fórmula y me da la pendiente de la recta. Y este va a ser la pendiente de la recta secante. Lógicamente, esta recta, entre este punto y este punto, tiene una pendiente. Ahora, cuando este punto móvil se desplaza acá, esta recta nueva tiene otra inclinación. O sea, tiene menos inclinación, tiene menos ángulo respecto del eje X. Seguramente la pendiente va a ser menor, por tener menos ángulo, entonces la pendiente va a dar otra cosa distinta. Y si ahora estoy acá en este otro punto, estoy cada vez más cerca del punto fijo, va a tener menos inclinación, menos ángulo respecto del eje X, va a cambiar, va a ser menor la pendiente, por eso cambia. O sea que a medida que paulatinamente voy descendiendo sobre la curva, las rectas secantes consecutivamente que voy trazando van teniendo distintas pendientes, ajustándose a la fórmula de la pendiente, ¿no? De una recta. Ahora, si yo me acerco con este punto móvil suficientemente cerca del punto fijo, de tal forma que llega un momento que se confunde ese punto móvil con ese punto fijo, da la impresión que es un solo punto, porque no puedo distinguir uno del otro. Sin embargo, puedo trazar la recta. Va a ser una recta esta, que va a ser una recta azul. Y si se ve que es esta recta azul. Pero esa recta ya deja de ser secante y pasa a ser recta tangente. Y una recta es tangente a una curva cuando esta recta corta en un solo punto a la gráfica de la función. Eso es recta tangente. O sea que esta azul que está acá, que corta en un solo punto, se llama recta tangente. O sea, que cuando yo hice que este punto móvil se desplace sobre la parábola y se acerque lo suficientemente cerca hasta el punto fijo, cosa que ahí en este punto se confunden ambos, ahí trazo, sin querer queriendo, una recta que yo creo que es secante, pero no lo es porque es tangente, porque los dos puntos no se distinguen uno del otro. Entonces, lo que yo hice desplazándome este punto móvil sobre la curva lo suficientemente cerca al punto fijo ese, no es otra cosa que un límite. Hice, al tender este punto sobre este, que es
lo suficientemente cerca a este punto fijo, significa que lo que hice es x tendiendo a 2, y f de x tendiendo a f de 2. O sea que lo que hice es un límite, el límite cuando x tiende a 2, de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Cuando hago este límite, de este cociente incremental, me queda la derivada por definición. Y esa derivada no es otra cosa que la pendiente, pero ahora de la recta tangente que corta en un solo punto la gráfica. O sea que la definición de derivada no solamente me da la derivada de la función en un punto en particular, sino me está dando también simultáneamente la pendiente de la recta tangente en ese punto, que en este caso se interpreta gráficamente como la recta azul. Si se ve azul, claro que me costó mucho en el video pasado trazarlo. Bueno, repaso fuerte. Esta es la pendiente de la regla tangente en x igual a 2. En otro punto, bueno, en x igual a 3, en x igual a 5, en x igual a 0, puedo aplicar la misma definición y me va a dar otra pendiente de la regla tangente y por lo tanto, por ende, otra derivada, porque estoy cambiando el punto y obviamente por cada punto que yo trace, las rectas tangentes son diferentes. Si yo tengo, por ejemplo, un punto por acá, y bueno, la recta tangente ahí va a ser diferente. Y si puedo trazarlo, lo voy a hacer con la regla para no ser desprolijo. Porque no me sale, digamos, me sale, pero no me sale tan bien. Regla. Voy a ser cuidadoso. Ahí está, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Se ve ahí la recta tangente? Sí, se ve. Se ve, ¿no? Bueno, esa recta tangente que tracé con la regla es la recta tangente en este punto, qué sé yo, no sé. En este valor podría llegar a ser menos 2. No sé, menos 2 por decir menos 2. Qué sé yo. Bueno, tiene otra pendiente. Y la pendiente de esta recta, ¿qué va a ser? ¿Positiva o negativa según la inclinación? Eso lo tienen que saber, a ver. Negativa. Negativa porque está inclinada hacia abajo, bien. Bueno, lo que quiero decir es que si trazo, qué sé yo, agarro otro punto y quiero trazar una recta tangente acá, y bueno, también puedo trazar todas las, digamos, agarro un punto y puedo trazar la recta tangente que quiera. Bueno, dejo sacar para que no me saque la tinta. En este punto, otra regla tangente. Y si quiero trazar acá otra, y si quiero trazar acá otra, o sea, por cada punto puedo trazar una recta tangente diferente. Muchas veces es difícil graficar. Pero ahora lo vamos a ver con el GeoGebra, que es interesante, ya que lo tengo a mano, sería interesante. Pero, no obstante, viene a colación, por eso en la clase anterior todo lo que vimos es muy importante, porque es el inicio de lo que es el recta tangente, por eso se llama recta tangentes 1, este video. Y ahora, dada la pendiente de la recta tangente, en este caso particular, en x igual 2, si yo ya tengo la pendiente de la recta tangente en un punto, bueno, si tengo la pendiente de una recta, dicho en general, hablando de la práctica de función lineal, ¿no? Que la primera práctica de función es más básica, si a mí me dan la pendiente de una recta y me dicen por qué punto pasa la recta, ya está, ya encuentro la ecuación de la recta. Lo único que hay que hallar es la ordenada al origen, y ya está, es un ejercicio básico, elemental, simple de función lineal. ¿Y acá qué tengo para sacar la ecuación de la recta tangente? Y tengo la pendiente de la recta tangente, que es f' en 2 igual a 4. Tengo la pendiente de la recta tangente. Pero a su vez, sé por qué punto, o sé por lo menos uno de los puntos por donde pasa esta recta tangente. Y el punto por donde pasa es obvio, es el punto 2f de 2, que vale 4. O sea, pasa por el punto 2, 4. Entonces, esta recta que pasa por el punto 2, 4 y tiene como pendiente 4, ya puedo sacar la ecuación de la recta tangente, si bien lo que tengo que hacer es hallar la ordenada del origen y punto. Y ahora lo vamos a hacer. Y después vamos a usar el GeoGebra y lo vamos a comparar. Vamos a ver que el gráfico es semejante a esto, para ver con mejor detalle y más delicadeza los gráficos. El GeoGebra seguramente lo dibuja mejor que yo. Bueno, entonces, ahora llegó el momento de hallar la ecuación de la regla tangente. Esto lo dejo para la foto porque de la clase pasada
y ya vamos a hallar la ecuación de la recta tangente, la fórmula de la recta tangente, la función lineal de la recta tangente, y bueno, lo vamos a comparar con la calculadora gráfica de GeoGebra y vamos a ver que sale más bonito que esto. Voy a borrar esto, arriba, porque voy a poner como título recta tangente y vamos a calcular la recta tangente. Y ya está dado el tema. Ya está dado el tema, o sea, matamos dos pájaros de un tiro. No solamente vimos la definición derivada, sino también gráficamente pudimos analizar lo que es la recta tangente y cómo hallar la recta tangente a la gráfica de una función. Obviamente que cuando haga un problema de parcial, no hace falta graficar, si quiero grafico, pero no hace falta graficar. Directamente hay que hallar la derivada de la función en ese punto, que es la pendiente de la recta tangente, y una vez que tengo la pendiente de la recta tangente y sé por qué punto pasa, lo único que hay que hacer es hallar la ordenada del origen. Y con eso saco la fórmula de la recta, en este caso tangente, que es de la forma I igual a M por X más B. Y ya está, listo. Vamos a hacer ejercicios de parciales un montón, y es un problema que seguro entra porque los parciales lo vi. Así que no es obviable para nada. Entonces a ver si entra ahí. Sí, entra. Recta tangente. Sí. Ahí entra. Es una cosa fácil, muy intuitiva. O sea, la recta tangente y todo lo que va a venir ahora, inclusive la práctica 4, sale por un túnel. Si saben derivar. Porque si no saben derivar, se les va a hacer convertir en un infierno. Derivar creo que una de las pocas cosas que les queda de la cabeza después de haber cursado de análisis matemático es derivada, que es muy bonito porque es todo muy mecánico, a pesar que tiene una interpretación y una demostración, ¿no?, detrás de todo eso. Si ustedes que siguen económicas, por ahí no necesitan tanto detalle. Bueno, recta tangente. A la gráfica, paréntesis, de una función en un punto. Y el punto P, de la forma A, F de A. Obviamente que la función tiene que ser derivable, ahí toda la historia, ya hablábamos de eso, no quiero poner tanto de retórica, pero ya sabemos que tiene que ser derivable, si no, no puedo sacarla. No. Sí, observación. F de X debe ser derivable a la hora de sacar la derivada, ¿no? Por definición o por regla, debe ser derivable en X igual a A, porque si no es derivable en X igual a A, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a hallar la ecuación de la tangente. Bueno, en el ejemplo, es lo que me importa ahora. Después hay una fórmula muy piola para sacar la ecuación de la regla tangente bien fácilmente, pero no la voy a dar ahora. No quiero llenarle la cabeza de cosas. Ejemplo, ¿cómo hallamos la ecuación de la recta tangente de f de x igual a x cuadrado en x igual 2? Bueno, x igual 2, a igual 2, x igual 2 o a igual 2 es lo mismo, o sea, no. Siempre me manda mensaje. Viene a escuchar la clase, pero no puede. Después ya le voy a dar clase también. Como hallamos la ecuación de la recta tangente de f de x igual a f de x igual a x cuadrado en x igual a 2, esto sería como, esto hace las veces de a igual a 2 también, como yo puse ahí, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Sabemos, vuelvo a repetir, en el curso básico de función lineal, si me dan la pendiente de la función lineal, y me dan el punto por donde pasa la recta, o sea, la función lineal, ya está. Ya puedo sacar automáticamente la ordenada del origen y ya saco la fórmula I igual a M por X más B, que es la función lineal. Entonces, la recta tangente es una función lineal. De la forma I igual a MX más B.
Ahora, yo conozco la pendiente. Acá M es f' en 2, que vale 4. Ahora, lo que no conozco es B. Bueno, pero yo sé por qué punto pasa. El punto P por donde pasa va a ser el punto 2, F de 2. Acuérdense, A, F de A. Ahora, 2F de 2. F de 2 es 2 al cuadrado, 4. 2 al cuadrado, 4. O sea, el punto 2, 4. Entonces, agarramos la fórmula de la función lineal y exigimos que pase por el punto 2, 4. Exigimos que pase por el punto 2, 4. Bueno, si exigimos que pase por el punto 2, 4, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Significa que la función lineal y igual a mx más b cumpla con este par ordenado. O sea que x vale 2 e y vale 4. X vale 2 y y vale 4. ¿Cierto? Acá pongo un 4, m por 2, donde dice x pongo un 2, más b. Y bueno, yo sé que m vale 4. Entonces, 4 es igual a 4 por 2 más b. Bueno, ¿qué hay que hacer? Despejar b, ya está, y terminó el chiste. Fácil. Va a quedar 4 igual a 8 más b. Ahora el 8 que está sumando lo paso al restante, y despejo b, ya está, listo. Y gané. 4 menos 8 es menos 4. Listo. Entonces la ordenada del origen es b igual a menos 4. Listo. Entonces ya tengo la pendiente, tengo la ordenada del origen, que es menos 4. Entonces tengo la ecuación de la recta tangente, esta que está en azul. Y es de la forma, y acá la voy a poner acá al costado, igual a 4 por x menos 4. O sea que la ecuación de la recta tangente, esta que está en azul, es y igual a 4x menos 4. Fíjense un detalle, ¿no? Que gráficamente condice con lo que estamos viendo analíticamente. ¿Por qué? Porque esta función tangente, si vuelta a la regla, esta función, digamos, esta función lineal que es la recta tangente, es una recta que ven acá en azul, corta justamente solidariamente al eje de ordenadas y donde corta justamente no es otra cosa, como ya nosotros sabemos, es la ordenada al origen, ¿no? De la función lineal. Por lo tanto, este valor no es otra cosa que b igual a menos 4. O sea que lo que uno saca analíticamente condice con la realidad geométrica, con la realidad gráfica. No puede ser que la recta me dé otra cosa, qué sé yo, no puede ser que la recta esté así, o más allá, porque si no, no cortaría menos 4. Tiene que condecir lo que uno saca analíticamente con lo que uno ve en el gráfico. ¿Se entiende alguna pregunta? Entendido. O sea, una vez que tengo la pendiente y sé por el punto que pasa, simplemente hay que reemplazar en la ecuación de la recta y despejar b. Una vez que despejo b, ahí tengo la ecuación de la regla tangente y se terminó el chiste. Quedan 10 minutitos y vamos al GeoGebra. Bonito el GeoGebra para procesar esto, digerirlo mejor desde un punto de vista. A ver si lo tengo acá. Calculadora gráfica. Bien, ahí se ve la calculadora gráfica. Sí, se ve. Bien. Supongamos que yo quiero graficar la función igual a x cuadrado. Una de las funciones que, evidentemente, bueno, f de x igual x al cuadrado. Bueno, si es x al cuadrado, yo podría ir acá abajo, hago clic acá en la calculadora de abajo a la izquierda, y donde dice el cuadradito, bueno, aprieto cuadradito. No. Primero pongo la x, perdón, y después aprieto el cuadradito. Ustedes lo van a ir notando. Y ahí salió la gráfica de la función x al cuadrado. Bien, perfecto. Fíjense que si graficamos, a ver.
Si graficamos la otra función, vamos a graficar la recta tangente que sacamos, que es igual a 4x menos 4. Nos queda esta gráfica, fíjense la gráfica roja. A ver si aumentamos o disminuimos mejor. Fíjense cómo corta la gráfica, cómo corta la función lineal roja a la gráfica de la parábola x al cuadrado. Fíjense en este puntito que me indica la manito, en 2, 4, vemos que la recta roja corta la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado en el punto 2, 4, ¿se ve? Sí, se ve. Y fíjense otro detalle, acá la ordenada del origen acá abajo, ¿quién es? Menos 4. Menos 4. O sea, condice lo que uno saca analíticamente con lo que uno hace gráficamente. Que obviamente, miren con qué detalle y con qué lujo y con qué prolijidad lo hace el GeoGebra. Yo lo hice en el pizarrón con el mejor de los cariños posibles. Pero bueno, ahí está. Ahí tienen la regla tangente. Podemos hacer, ya que queda poco tiempo, en el próximo video vamos a dar ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de ecuación de la recta tangente. O sea, vuelvo a repetir, no hace falta graficar la función. Simplemente, para sacar la ecuación de recta tangente, lo primero que hay que hacer es derivar la función en el punto que me pide, saco la pendiente, y una vez que saca la pendiente, como yo ya sé por qué punto pasa la recta, que va a ser el punto de tangencia, ¿no? Como por ejemplo en este caso va a ser el punto 2, 4, una vez que conozco la pendiente, y sé el punto por donde pasa, la recta tangente, escribo la fórmula de la función lineal y igual a m por x más b, donde dice m pongo la pendiente, y donde dice x e y pongo respectivamente las coordenadas del punto por donde pasa la recta, que en este caso va a ser el punto 2, 4, ¿no? Como lo hicimos en el pizarrón. Cuando hago eso, despejo b y ya saco b, que es la ordenada del origen. Pero, vuelvo a repetir, no vamos a necesitar graficar. Acá grafiqué por primera vez porque introduje el tema. Pero en un ejercicio parcial no hace falta graficar. Simplemente derivar la función en el punto, sacar, y lo vamos a hacer la derivada, la vamos a hacer por regla, por propiedades. Saco la derivada en un punto, ¿no? Reemplazo la x por el valor, me da la pendiente de la regla tangente, y una vez que tengo eso, escribo y igual a m por x más b, donde dice m pongo el valor que me dio la derivada, en ese valor, y después donde dice x e y pongo respectivamente las coordenadas del punto, y ahí espejo el valor de b. Y así se saca la ecuación de una recta tangente de cualquier función que pueda aparecer eventualmente en la práctica o en un parcial. Así que muy bien. Dejo de compartir. Nos vemos en recta tangente 1.1. Esta es recta tangente 1. Y ahora nos vamos a 1.1. Y ahí seguimos haciendo ejercicios de parcial de recta tangente, por lo menos un par para mostrar, o uno solo, con eso es suficiente, porque bueno, me gustaría dar otras aplicaciones de la derivada. Nos vemos en recta tangente 1.1. Chau, chau.